Hola, ¿qué tal amigas y amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Carlos Pérez de Propuesta Ciudadana. Teníamos otro invitado, pero se ha complicado a última hora y no pudo estar con nosotros. Bienvenido, Carlos. Gracias. Un poco para que hablemos de cómo están las cosas en el país y cuáles son las perspectivas. Si querés empezamos un poco de atrás para adelante. Tenemos la reunión este miércoles con los expertos electorales de la OEA. Una reunión informativa, dice la Alianza Cívica, para conocer las propuestas y el calendario que ha estado trabajando la Organización de Estados Americanos como parte de aquel famoso memorándum de entendimiento que todavía no conocemos. Que todavía no conocemos. Se le presentó a la Alianza Cívica. Lo conoce el gobierno, porque yo entendería que esto lo han trabajado con el gobierno, ¿no? Sin embargo, han habido varias pronunciamientos, comunicados de partidos políticos que exigen también conocer y dicen que ellos son los principales interesados, partidos políticos con personería jurídica y partidos políticos u organizaciones que están en proceso de conseguir su personería jurídica. A mí me parece que es lo correcto, por cuanto son ellos los que van a jugar con esas reglas al final de cuentas. Bueno, en parte sí, pero también recordemos que dentro de algunas exigencias que han nacido desde la sociedad civil y no de ahora, está la suscripción popular, por ejemplo, y otro montón de ideas que surgen como los partidos territoriales, porque las actuales condiciones que impone la ley electoral son complejas, pues por tener directivas en los 153 municipios y de repente hay grupos de interés político que pertenecen a un departamento. Pero eso de los 153 municipios no es tan porque acuérdate que hay partidos como los de la costa Caribe, que son partidos que no son, es decir, que tienen solamente representación regional. Exacto, trasladar. Ni siquiera en las dos regiones, y hay partidos que son de una sola región. Exacto, trasladar esa imagen, esa figura, sí, ese concepto a todo el territorio nacional sería súper interesante porque te permitiría que existiera un partido de Nueva Segovia, un partido qué sé yo, de Granada, un partido de Managua. Y es importante porque te garantiza la participación más activa de la población. Entonces sí, yo pienso que no solamente incumbe a los partidos políticos, pero claro que los partidos políticos tendrían que estar involucrados en las discusiones, eso siempre lo hemos hablado. Y no los han involucrado todavía. No, todavía, pero por otro lado recordemos también sí que ellos tienen representación parlamentaria de los partidos, la mayoría de los partidos fuertes pues que pueden tener interés en eso. Algunos, porque acuérdate que lo que ha habido es que han corrido en alianza para correr en la casilla de X o Y partido, para no poner en riesgo la personería jurídica Por eso, pero la discusión política actual, a partir de la crisis, se da entre los grupos excluidos de la discusión política, y la discusión política por excelencia se da en la Asamblea Nacional. Entonces los partidos políticos realmente siempre han tenido la oportunidad de hacer sus planteamientos, sus discusiones, y la tienen aún, pues, dentro de la Asamblea Nacional. ¿Qué les impide a ellos presentar una propuesta de reformas y discutirla en la Asamblea? Ese es su espacio. En este espacio que estamos trabajando ahora, es un espacio para los que no tenemos representación porque recordemos que en las últimas elecciones se habla de más de un 60 o un 70% de abstencionismo. O sea, la gran mayoría de los nicaragüenses no estamos representados en la Asamblea Nacional, de ninguna manera. Pero ese 60-70% de abstencionismo no necesariamente representa no pertenecer, porque lo cierto y verdadero es que el único que tiene, partido que tiene, digamos, orgánicamente activo a sus miembros es el Frente Sandinista. No, el PLC tiene membresía activa, ese por él tiene membresía activa, y los otros partidos pequeños y los también. Mantiene activos. Los mantiene, se reúnen semanalmente, aunque sean 20, 30, pero tiene pues gente, y tiene gente en varios lugares. Pero es esa curiosidad que te decía, ¿verdad? De que hay partidos que son bien como locales, ¿verdad? Se están enfocados en un lugarcito y ahí tienen su fuerza. Por ejemplo, en su momento el MRS
El MRS tenía presencia en Carazo, en Managua, y qué sé yo, tal vez un poco en Masaya, pero paré de contar, ¿verdad? Los demás eran rebuscados, ir a buscar, a hacer una directiva ahí, como sea, con las uñas para tenerla, que por eso le quitan la personalidad jurídica, porque no completó en su momento la cantidad que tenía que tener. Esas son las dificultades, entonces eso te bloquea el ejercicio democrático, si es una exigencia difícil de cumplir. Entonces, ok, pero vuelvo al origen de todo esto. ¿Debe de discutirse solamente en la mesa de negociación, alianza cívica, gobierno, el tema de reformas, o debe de hacerse una mesa aparte para ver el tema reformas electorales? es como te digo, de todos modos, independientemente de que aquí no hay división de poderes, ¿verdad? Sino que todo se maneja a nivel de cúpulas partidarias, hay un espacio donde está el EPLC, S por L y esa gente, y por ahí va a pasar esa ley. De que O sea, a fuerza va a tener por ahí que va a pasar, por ahí, va a pasar por la asamblea. Entonces, es un poco... Pero es que yo voy al tema de evitar una nueva crisis, o una crisis distinta, que tendría que ver con los partidos políticos en lo general. Porque, ok, efectivamente, si eso se discute en una u otra mesa, porque el asunto es que la asamblea llegue consensuado. Ese es el tema. Justamente para que eso pueda discutirse adecuadamente en la asamblea y que eso no vaya a generar una crisis. Por eso, en mi opinión, la participación de partidos políticos en la discusión de reforma en una mesa distinta, y no digo sin la alianza cívica, sino una mesa distinta a la mesa de discusión que tiene ahorita, o a la mesa de negociación que tiene ahorita el gobierno con la alianza cívica, sería ideal para el tema de reforma. Sí, pero mira, yo diría más bien así. La alianza cívica representa una cierta cantidad de intereses, y no todos los intereses que por ejemplo, representa la Unidad Nacional Azul y Blanco. Porque en la Unidad Nacional Azul y Blanco está el Partido de Resistencia, está Propuesta Ciudadana, está el... Sí, ¿cuántas organizaciones son? 60 y pico, por las 70. Y hay partidos políticos, está el Partido de Acción Ciudadana, creo que se llama el de Moisés Hassan, y tienen representación dentro de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Y muchas veces le hemos comentado, quien debería estar negociando es la Unidad Nacional Azul y Blanco. Ya la Alianza Cívica agotó su primera fase, ¿verdad? En la primera fase del diálogo, y ahora es muy corta, ella tiene una legitimidad muy reducida. Y vos vas a ver en los comentarios en las redes sociales que muchos grupos opositores le vuelan reata, como decimos, porque no están conformes con lo que están haciendo, pues. Entonces ellos tienen una legitimidad que realmente tampoco creo que dé, como decís vos, para esa discusión de lo electoral, pues. Porque ahí dentro de lo que es la Alianza Cívica, el grupo ese como tal, pues ahí sí no hay ninguna representación de partido político. En la Unidad Nacional sí estamos grupos que queremos ser partidos políticos y que son partidos políticos. Por eso digo yo, lo ideal es tener una mesa distinta para esa discusión. Sí, pero incluso te digo, repito, los que estamos en la Unidad Nacional no tenemos la mínima representación en ningún otro espacio. Los otros pueden entrar, como te digo, en la discusión ya o como Asamblea Nacional, pues venir en una delegación de la Asamblea Nacional donde venga una representación de esos partidos y que se incorpore. ¿Cuántos partidos políticos tenemos ahorita en Nicaragua? Es decir, que tienen personería jurídica. Es que el problema es que es difícil de saber, ¿verdad? Porque como esto se maneja, hay que decirlo francamente, a conveniencia. De repente hay partidos que no deberían tener personería jurídica y aparecen en las boletas, pues, o sea, aparecen unos 22, tal vez. Porque acuérdate que es que el tema, es decir, pierde su personería jurídica el partido que en las elecciones quede bajo del 4%. Sí, ¿no? Ahorita casi todo. Entonces, justamente para no quedarse con menos del 4% es que vienen las alianzas y se juega y aún en las alianzas tenés que tener un porcentaje mínimo dentro del porcentaje que saque la alianza como tal. Lo que pasa es que en una alianza es más difícil de medir eso, pues, porque por eso. Vos y yo vamos en alianza y ponemos a Roger Gómez, el camarógrafo, lo ponemos de candidato de esta alianza, y ¿quién fue el que ganó? ¿Voto? ¿Vos o yo? ¿O al final Roger? Sí, pongamos un número así, 22, 20 partidos políticos pueden estar bien. Y esos son los que deberían de participar al final en la discusión.
Igual, te digo, Porque ¿qué representatividad tienen? Te estoy diciendo que hay partidos que son pero es que del barrio. Más que por la representatividad es porque van a jugar bajo ese reglamento. Y hay un montón que se van a conformar. Que no deberían. Porque al final de cuentas los partidos deben de tener la misma voz y voto que tiene el partido con 100.000 miembros como el partido que tiene 153 miembros. Es decir, en esa discusión. Tener voz voto, bueno, es difícil de decir, porque para eso es el principio democrático es una persona, un voto. Por eso te digo, es decir, el partido que tiene 100.000 va su representante legal a la discusión. El partido que tiene 153, uno por municipio, va su representante legal a la discusión. Sí, por eso te digo, habría que hacer los que están ya constituidos y tienen representación en la Asamblea Nacional y esto, que no están, por ejemplo, en la UNAP. Podría hacerse un grupo que esté ahí en la mesa. La UNAP tendría que estar en esa mesa, porque nosotros no estamos representados, por ejemplo, en la alianza. Pero más que el UNAP, los partidos que están dentro del UNAP. Exacto. Pero también te digo que hay grupos o movimientos políticos que no tienen interés de ser partidos, pero tienen esas propuestas de tipo electoral que son interesantes, como la suscripción popular, como los grupos regionales y cosas así, pues, o sea. Entonces hay cosas que se pueden discutir sobre ese tema de lo electoral que no le competen sola y exclusivamente a los partidos, pues nos competen a todos. Ok, hacemos pausa, una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Carlos Pérez Celedón, de Propuesta Ciudadana. Decíamos que íbamos de atrás para adelante. Dice la alianza que en la mesa de negociación ellos no se sientan hasta que el gobierno dé muestras contundentes de querer cumplir con lo que ya está acordado, que son dos temas. Lo que está acordado. El tema de la liberación de privados de libertad y el tema de garantías y derechos constitucionales. Porque el tema justicia y reparación y no repetición, eso quedó en pendiente, y por supuesto el tema de reformas institucionales y políticas, también eso está en pendiente. Que eran, digamos, los 4 grandes temas que se habían propuesto para la mesa de negociación. Entonces, con esto, el gobierno dice, nosotros estamos asistiendo, esperando a que la alianza llegue. Y la alianza dice, nosotros no llegamos mientras esto no. Se les envió la propuesta, explicó el gobierno el retorno de personas que están en el exterior, y dice el gobierno, ante la falta de respuesta de la alianza, pues entonces buscamos cómo implementarlo. La alianza dice, efectivamente lo recibimos, y el gobierno lo está implementando de manera unilateral, pero tampoco lo contesta. Es decir, ¿qué es lo que yo veo? De una u otra forma hay como un interés de que esto no camine más allá. Que esa negociación se termine en donde se quedó. Y que no haya más movimiento. No sé, vos, como Carlos o como Propuesta Ciudadana, ¿cómo lo miran esto? Bueno, mira, lo que pasa es que comencemos por lo que se suscribió como acuerdos preliminares, la primera parte de acuerdos que se lograron suscribir con el gobierno. Pues francamente el comentario generalizado, nuestro comentario también como grupo, como organización, es que el gobierno se está comprometiendo a hacer lo que por ley está obligado a hacer y no lo termina de hacer tampoco. O sea, por ejemplo, hablábamos del derecho de manifestación, de concentración pacífica, y hasta el momento cada que llega alguien a solicitar permiso te dice la policía no. Cosa que ese permiso es súper interesante, porque lo que la Constitución te dice es que vos, de conformidad con la ley, tenés que ir y notificarles, y ellos, de conformidad con la Constitución, tienen que garantizarte tu derecho. ¿Y por qué se hace? Mucha gente cree que el permiso es que si no me autorizan yo no puedo marchar. No, lo que tiene que hacer la policía es garantizar que los que no quieran ir a esa marcha se puedan movilizar por las calles libremente, establecer los desvíos, esto, lo otro, las rutas,
¿verdad? Y que el que se quiera manifestar lo pueda hacer, porque son dos derechos constitucionales en juego. Entonces, esto, digamos, la terquedad del gobierno de no hacer efectivos los derechos de las personas, pues francamente es lo que bloquea cualquier posibilidad de seguir adelante, porque ellos firmaron ese documento donde se obligan, como te digo, a cumplir lo que ya la ley les ordena que hagan. Ok, pero mira, a ver, te cuento experiencia mía, que he participado en organización de eventos que tienen que ver con afectaciones a la vía pública. ¿Ah? En la Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador, que es en donde he participado en estas actividades, se hace la solicitud a la policía justamente por la afectación a la vía, y se sostiene una serie de reuniones que no es que solicitamos hoy para mañana. Así es. Se solicita por lo menos un mes antes. Es comprensible, porque tienen que, como sí, te digo, articular, coordinar. Y hay una serie de reuniones con la policía justamente para ver cómo es que se va a garantizar el plan de seguridad para esa movilización, para esa actividad. Pero además, hay una persona responsable y se aplica una fianza. Personal, porque no pone billetes en el banco. Personal, porque es decir, yo voy a responder por lo que ocurra aquí. Por eso vos metés la solicitud. Si nosotros nos salimos del contexto de lo que estamos, de lo que estamos solicitando. Creo que fue este miércoles o el martes, no preciso cuándo, uno de los miembros de la mesa de negociación por parte del gobierno decía que uno de los problemas, y a mí me parece que eso es un error de la Policía Nacional, no decirlo de la forma en como lo dice es que nadie se ha hecho responsable de las actividades. Se notifica de las actividades, pero no hay ningún responsable. Entonces, que eso hace que no se otorgue el permiso. Mira, ellos dicen, no cumplen con las reglas. Entonces, vos te vas a buscar esas reglas en internet, en el sitio de la Policía Nacional. Tenemos un sitio de la Policía Nacional, el Ministerio de Gobernación tiene ahí. ¿Dónde están esas reglas? O sea, si las reglas me las vas a poner a mí exclusivas, no sirven. Las reglas deben de estar públicas y ser para todos. Entonces, yo casualmente iba a firmar la última solicitud porque nació desde la Unidad Nacional Soy Blanco, donde nosotros estamos, y se propuso y firmaron como 50 personas, entiendo yo, esa solicitud, pero bueno, no me llegó el formato y no le... Pero hubiera sido calificado de golpista. Porque ellos dicen, los que firmaron dicen, no lo vamos a proteger porque los firmaron son más que estuvieron metidos, yo no he andado en nada de eso, pero ya ellos te bañan con el epíteto, ¿no? de golpista. Y eso es malo, la policía no puede ser juez y parte, no tiene esa función ellos de determinar o de decirle a alguien que es un delincuente. Hay un montón de cosas que el gobierno tiene que flexibilizar, tiene que flexibilizar. El derecho, por ejemplo, a la reunión pacífica no requiere de permiso. Y la reunión pacífica no te dice que sean 5, 6, 7, 8. O sea, cuando la gente se reúne para comenzar a marchar, aún no está violentando ninguna ley. Cuando ellos llegan a un punto en un parqueo y no están obstaculizándole nada a nadie, la policía no tiene el mínimo derecho de intervenir, porque en ese momento todavía está la gente protegida por el artículo 53 de la Constitución. ¿Qué dice? Que es la reunión pacífica y no requiere permiso. Si ellos se desplazan sin la autorización de la ruta, puede haber, papá, por el andén, no me vas a ocupar la calle, porque me vas a bloquear el tránsito, y la gente que viene tiene derecho de movilizarse, que es donde te decía que entran en juego dos derechos constitucionales. Y es cierto, el de la movilización de las personas que no están de acuerdo con la marcha, y el de los que marchan. Pero si vos vas marchando sobre el andén, sobre las partes de caminar de las personas peatonales, entonces me estás violando dos derechos, el de manifestarme y el de transitar también por las calles. Entonces hay una insensibilidad jurídica de muchas partes aquí involucradas, ¿verdad? Pero el gobierno sobre todo tiene la obligación, y es lo que le han dicho todos los organismos internacionales, de garantizar que esto se maneje en paz, de garantizar que esto se maneje ordenadamente. Por eso es que es el principal responsable. No es porque uno se lo diga, es porque la ley lo impone. Pero a mí lo que me parece es que en ese sentido hay un niño que llora y China que lo pellizca. Exactamente.
también a mí no me gusta esto de que no me dan el permiso y de todos modos voy a ir. Eso a mí no me gusta. Eso me parece a mí que es una provocación innecesaria. Entiendo el malestar de la gente, como te digo, o sea, si a vos te dicen, vos no podés entrar a tu casa, porque ese nivel tenés que entender el derecho humano. Si alguien te dice a vos, un extraño, vos no vas a entrar a tu casa porque yo no quiero, ¿cómo te vas a poner? Es que yo voy a entrar. Igual tenés que entender que la gente se enoja cuando le restringís un derecho constitucional. ¿Por qué no puedo yo caminar por esta calle? Pero es que fíjate que ahí sucede una cosa que de una u otra forma resulta llamativo, que es el tema de la manifestación pacífica. ¿Ah? Lo mirábamos el Viernes Santo, ¿no? El viernes después del Vía Crucis o durante el Vía Crucis, por ejemplo, la rotonda Rubén Darío fue llenada de pintas, ¿no? Sí. Y demás. Y terminado el Vía Crucis, un grupo, no sé, por lo menos en los videos que yo vi, habrán sido a lo sumo 100 personas, pues, pero así, exagerando bastante, unas 100 personas. Se salieron a la calle y empezaron a gritar e incluso había gente con mortero. Uh-huh. ¿Ah? Es decir, ¿hasta dónde llega entonces el tema de Pacífico? Porque ¿cómo hacemos? Mirá, Néstor, ¿cómo hacemos? El tema es que el estallido de abril pasado, que estamos celebrando el aniversario, se produce, ¿por qué? Porque hay una restricción permanente y constante a todos estos derechos. Si vos salís a manifestarte, llega la brigada de choque y te golpea. O llegan los antimotines y te estoy diciendo que vos podés estar plantado en un lugar pacíficamente, si es público y no estás obstaculizando la calle, no hay ningún problema. Pero llegaban y te golpeaban. ¿Qué fue lo que originó todo esto? El 18 de abril, un grupo estaba en la UCA, llegaron, los apedrearon, ahí están los videos, los metieron a golpes hasta dentro de la acordate que eso de la UCA el 18 de abril no fue tan así. No fue tan así. Uh-huh. Es decir, lo cierto es que lo de la UCA el 18 de abril es la gente que está prácticamente saliendo de clase a esa hora. Más que una manifestación que sí. Alguno vino y entonces y es que uno llega por lo que había ocurrido sí. En el Camino de Oriente hora antes y entonces empezó ahí. Pero oíme, esa es una cosa, pero además empieza sobre una mentira. Uh-huh. Es decir, y aquí hay que decir las cosas como son. Le dicen a los grupos que han estado en el Camino de Oriente de la Juventud Sandinista que en Nauca se están levantando ahora en manifestación. Y entonces aquellos se dejan ir para allá. Uh-huh. Y entonces se produce ese choque que termina muy, muy lamentablemente con daño en la entrada de la UCA, ¿no? Daños principalmente a la infraestructura de la entrada de la UCA. ¿Cuál es la obligación del gobierno en ese caso? Detener a los grupos de choque. Pero inmediatamente se produce una segunda mentira, que es la del famoso muerto de la UCA que nunca murió y que el padre Idiaque, el rector, se esmeró en desmentir y que nadie le hizo caso. Es decir, prácticamente apartaron la información del padre Idiaque. Vamos a ir a la posverdad otra vez. Sí. Vos sabés que la gente cree lo que quiere creer. Correcto. Entonces sobre las mentiras se montaron también molestias. Claro. Pero lo que te quiero decir es que viene acumulándose todo esto y vos crees que ahora hay menos molestia que en ese momento. No. Hay más. Porque ahora hay un montón de gente afectada. Acordate que el día 23 de abril uh-huh. se produce una manifestación que iba a ir hacia un punto y al final se desvió hacia Lupol. Sí, fue la que convocó el COSEP. La que convocó el COSEP. Más tarde hubo 2 o 3 más. Sí. Que contaron con autorización y que terminaron haciendo otra cosa distinta a lo que la autorización les Pero ayudaba. Es lo que te estoy diciendo. ¿Y cuál es el verdadero problema de la situación actual en Nicaragua? ¿Cuál es el verdadero problema? Que esto ya era una olla de presión que estalló en abril del año pasado. Y no ha bajado el gas. Ahora, el hecho de que nosotros veamos menos movimiento es porque simplemente estamos militarizados, pues estamos en un estado de excepción. Aquí vos haces cualquier cosa rara y están 3 camionetas de antimotines en tu casa enfrente. Entonces eso es ficticio, o sea, tenemos un ambiente de tranquilidad aparente, pero viendo un youtuber, Luisito, y dice, en realidad jamás he visto tanta policía en ninguna parte, dice él.
él andaba turisteando, dice, no veo las grandes marchas, no sé cómo el maje no tuvo una cosa con la otra, pues, que vas a ver protestas si la policía está a 2 cuadras, o sea, y circulando y con las armas de guerra, y, o sea. Ok. Entonces, perdón, esa presión continúa. Sí, y más. Pero vamos a esto. ¿Se debe detener la negociación? Es que voy a dejar la pregunta para después de una pausa en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Carlos Pérez. Antes de la pausa preguntaba yo, Carlos, ¿se debe detener la negociación? Es decir, supuestamente esa es la opción posible en este momento para una solución por la vía pacífica. ¿Ah? Se la debe única. De tirar, no digo en este momento, porque yo no sé si mañana puede aparecer otra opción distinta, pero esa es en este momento la opción que tenemos para salir de esto de manera pacífica, es decir, sin que corra más sangre. ¿Ah? ¿Se debe de detener esto y no continuar con ese camino? Bueno, como te decía, el tema aquí es que hay ya documentos suscritos que se tenían que comenzar a ejecutar en el momento de su suscripción, o sea, es automático. Hoy lo publicamos, hoy no lo vamos a conocer, y mañana el gobierno comienza a liberar presos y comienza a restablecerse. El tema de la liberación de detenidos corrió un camino y se quedó detenido, no sé si por falta de negociación, no sé si por falta de voluntad, porque, es decir, ocurre ya cuando ha anunciado la alianza que no participa mientras no haya... Es que mira, hombre, es que al Frente Sandinista le gusta jugar con las palabras, se cree muy inteligente y no es cierto que uno es tonto, la gente es tonta. Liberar a un preso es otorgarle su libertad, no mandarlo casa por cárcel. Y eso es lo que estaban haciendo. Y hay gente que tiene casa por cárcel sin haber sido procesada, sin haber siquiera entrado al sistema judicial. Entonces, tampoco hay que hacerse el tonto en aras de darle camino a esta negociación. Es necesaria, es indispensable, pero tiene que haber sinceridad y tiene que cortarse ya esa idea de que yo soy más vivo que vos y te voy a montar la jugada. Claro, en los medios internacionales, que era lo que el Frente quería, circuló la noticia. Hoy comenzaron a soltaron a 100, soltaron a 60, soltaron a no sé cuánto. Pero aquellos no están tan... O sea que los titulares son lo que la gente se come a veces, ¿va? Y aunque dijera adentro, no van a leer que en realidad no los estaban liberando. Entonces, pues, ¿qué sentido tiene continuar una negociación con alguien que te está queriendo ver la cara de tonto desde el principio y que no está... Desde esa perspectiva, ¿verdad? Yo quisiera, y me parece a mí que se tiene que retomar el diálogo, pero no con el fin o la perspectiva de liberarse o liberar a Nicaragua de las sanciones, de restablecer alguna estabilidad económica, ¿verdad? Porque es ficticio todo eso. Pero a ver, más que el Frente o que el gobierno, aquí se está trabajando con el Vaticano y con la OEA. Sí, ¿y qué intereses pueden tener ellos? Ellos resuelven si logran esos acuerdos, ¿verdad? Ellos dicen ya, pacificamos, ya logramos acuerdos. ¿Qué tanto les interesa el cumplimiento? ¿Son garantes? No son garantes, son testigos. Pero han funcionado de alguna manera como mediadores. Pues un testigo y un mediador no garantiza el cumplimiento. Y es que ese es el punto. ¿Por qué se pidió en la mesa, y eso me parece bien, que hubiesen garantes? No hay garantes. ¿Por qué? No hay garantes porque la negociación no ha continuado. No, porque los garantes que se piden son los garantes que fueron creados para el caso de Nicaragua. Sí, pero acordate que en la discusión quedaron en que los garantes se iban a nombrar cuando estuvieran todos los acuerdos. Pensé que nosotros ya tuvimos un prediálogo, podemos llamarle, o un primer intento de diálogo, y ya tuvimos unos acuerdos, y ya está aquí el MECENI, y ya está aquí el GIEI, y eso ya está acordado. Entonces, es lo que te digo, o sea, jugar con esa astucia de que ahora van a ser otros los garantes. Pero el GIEI y el MECENI no se crearon en el diálogo de mayo. Esos no se crearon por el diálogo de mayo. Ya cuando el diálogo del 15 de mayo empieza a funcionar, ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había creado el grupo y había creado el MECENI. Ok, pero se acordó que entraran. Por eso entraron.
y después le dijeron, se te venció el periodo, bye. Ahora, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha solicitado estar presente en Nicaragua y no se le ha autorizado. Entonces, es eso, hombre, que, como te digo, ellos pueden jugar con esa astucia. Ese de que han solicitado y no están, de repente suena como que Nicaragua es, o el gobierno de Nicaragua es el único que lo hace, pues, y la verdad es que... Es que el otro no tiene ningún poder. No, espérate, que es el único que lo hace. Y lo cierto es que, a ver, ¿a dónde está el alto comisionado de las Naciones Unidas, por ejemplo, en Colombia? No, pues estamos hablando de Nicaragua. No, por eso, pero es que se pone como que el gobierno de Nicaragua es el único que no los permite. A mí no me interesa, ¿entendés? En este caso particular de Nicaragua, como nicaragüense, yo te digo, podemos hablar de Palestina, de las injusticias que comete Israel, que creo que acabamos de nombrar un embajador, ya somos amigos otra vez, a pesar de lo que hace Israel con Palestina. A mí no me interesa lo que hacen los demás gobiernos, o sea, desgraciadamente vivo en este pequeño país y me interesa lo que sucede aquí, y nosotros estamos discutiendo de que el gobierno aceptó la llegada al país del MECEN y del GIEI para que vigilara todos estos procesos, después los despachó. Ha habido otro organismo de derechos humanos a nivel de la ONU, que ya podemos hablar de algo universal, no lo deja que entrar, y entonces ¿por qué me voy a someter a esa astucia, a esa viveza? Al gobierno le debería de interesar, como a nosotros, como a todos, que esto se resuelva, que negociemos y que salgamos con acuerdos que nos permitan existir como país en paz, estable económicamente. Pero para que eso suceda, él tiene que entender que no puede seguir haciendo lo que venía haciendo hasta abril del año pasado, y mucho menos lo que hizo después. Pero como te digo, si vos querés imponer la paz a balazos, ¿de qué paz estamos hablando? A garrotazos, o reprimiéndote, o teniéndote preso en tu casa. Pero a ver, de alguna manera siento, Carlos, como que la responsabilidad de todo lo ocurrido, y quiero ir de abril para acá, es de un solo lado. Aquí hay responsabilidades compartidas, si vos querés, en distintos niveles, pero hay responsabilidades compartidas, unas más graves que otras, y no vienen de un solo lado. Claro, vos podés hablar aquí, como te decía, hemos estado ya en varios programas y te agradezco, ¿verdad?, la oportunidad siempre. Hemos hablado en varios momentos de que sí, hay fuerzas, siempre hay agendas ocultas y hay personas particulares que se aprovechan del contexto para generar otro tipo de situaciones que le beneficien, ¿verdad? Pero esto de la explosión espontánea de las personas ocurrió. Y cuando los jóvenes han protestado y han ido a las calles y los han garroteado antes de abril del año pasado, nadie logró capitalizar esos intereses. Digamos que alguien está tratando y está medio logrando ahora capitalizarlo de abril para acá, pero eso no exime al gobierno de que ha permitido que la situación llegue a donde está ahora. Te decía yo, creo que fue en diciembre, que los golpes blandos prosperan, ¿verdad? Mucho se habla del golpismo, y te decía, los golpes blandos prosperan en la medida en que el gobierno reprima a la población. Quien garantiza el éxito del golpe blando es el gobierno, con su opresión, con su represión. Cuando antes la gente marchaba no pasaba nada. No pasaba nada. Cuando comenzó a matar a los chavalos, alguien de la policía y eso, entonces la gente se fue enojando más y más y más y más, y ese enojo continúa. Eso, o sea, no ha pasado ni un año de muchos muertos. Vamos ahorita a mayo, al 30 de mayo, y viene otro momento de recordar. ¿Y qué querés? ¿Que no nos acordemos? ¿Me entendés? Entonces eso no lo puede evitar el gobierno. Lo que puede evitar es persistir en el error, y debería de hacerlo, y la mesa de negociación es el lugar ideal para hacerlo. Si lo que el gobierno se está obligando a hacer es cumplir la Constitución. Le mandaron el enviado especial de la Secretaría General de la OEA, el señor Rosadía, y el nuncio Sommertag, le mandaron a las partes una propuesta para el cumplimiento de los acuerdos.
cuyo contenido todavía no se conoce. No se maneja todavía. Sin embargo, eso está como en el limbo, pues, es decir... Sí, es que mira... Porque estos están buscando cómo destrabar. Por eso te lo mencionaba yo entiendo, pero destrabar es fácil. Pues yo lo estoy viendo enormemente complicado. Porque es que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de incidir en que eso se destrabe. El único que lo puede destrabar es el gobierno. Eso es así, por eso te digo, ¿por qué todos le echamos la culpa al gobierno que los otros tengan algo de culpa? Porque la mayor carga, quien tiene las armas, quien tiene la ley, quien tiene los jueces, quien tiene la fiscalía, quien tiene todos los hilos en la mano, es el gobierno. Nosotros lo más que podemos decir es, por favor, hombre, recapacitá, reaccioná. No estás resolviendo nada. Es cierto que vas a seguir en el poder, pero... ¿Vos crees que la OEA, como sea, la OEA que ha planteado posiciones pidiendo justamente la solución del problema de Nicaragua, que ha dicho que aquí el problema tiene que ver con democratización, tiene que ver con justicia y demás, la OEA se va a comprometer en una negociación que no tiene futuro? Sí, que futuro tiene. Sí, no, pero es que mi pregunta es, en este momento no se le mira. ¿Cómo no? A ver... las reformas electorales o los retoques que le quieren hacer a la ley electoral en realidad son bastante cosméticas y en realidad tienen que darse porque, por ejemplo, ya están los magistrados con sus cargos vencidos, lo hablábamos en otro programa. Sí. Solamente de cambiarlo. Pero eso no va a cambiar mayor cosa. En el artículo 130 constitucional porque eso viene la UNAP, le dice a la Alianza como parte de la UNAP que es: mira, estamos proponiendo a Carlos que sea magistrado para X cosa y ya está, te nombraron, pero vas a funcionar bajo el mismo sistema, que es lo que la gente está cuestionando. No, porque Carlos no va a permitir que lo cañoneen, Carlos no va a permitir que haya fraude, Carlos va a proponer alguna forma de elegir a la gente de las juntas receptoras de voto para que no sea partidario. Sí, pero un cambio. Pero hay que acordarte que el tema de la repartición de las juntas electorales es un tema de ley. Sí, por eso, pero esas son las reformas que se van a proponer. Por eso, pero es decir, mientras no haya reformas y te nombren a vos vas a tener que trabajar con lo que está. El Poder Electoral tiene facultades para, en este periodo, meter propuestas, tiene iniciativa de ley. Es un poder del Estado. Pero tenés que ganarle a todos los otros magistrados para que eso se convierta en una iniciativa. Es que es parte de ir democratizando, ya entrar en la discusión. Pero yo lo que digo es que el nombramiento de magistrados no es la solución. Eso no va a cambiar mayor cosa. Mira, lo único que puede cambiar las cosas en Nicaragua, es la actitud. Si cambia de actitud el gobierno, si comprende que la está encabando, que no está haciendo bien y que no va para ninguna parte, ¿verdad? Tenemos esperanza. Y que comience a cumplir la ley, no los acuerdos que firmó en la mesa. Que cumpla la Constitución. Eso que hablábamos hace poco de la policía, que me diga cuáles son esas reglas, yo voy y las cumplo y me deja marchar. Pero si cada que llegue alguien le va a decir golpista, ya no quiero ir a pedir permiso. Sí, pero con eso te decía yo que, según lo que estaban diciendo los representantes del gobierno, el problema es que nunca han presentado un responsable, alguien que se responsabilice de la actividad. Por eso te digo, si vos me decís, este es el formulario, Carlos, estándar para todos los que piden permiso de actividades. Llenalo y yo te doy el permiso. Ahí va a decir fianza personal, y lo vamos a resolver en 2 semanas, te tengo la resolución. Esa es la regla y aplica para todos. Pero vos sabés que el Frente Sandinista aquí te monta una marcha de un día para el otro. Porque ellos pueden y yo no. Es que ese es el punto. Y eso es un delito en nuestro Código Penal, se llama discriminación. Si ellos pueden organizar una marcha de un día para otro y nosotros no, estamos fritos. Porque entonces somos ciudadanos de primera y segunda. Sí. Estamos de acuerdo. Entonces, vamos, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. De nuevo, seguimos lo que está en la Constitución. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Carlos Pérez de Propuesta Ciudadana. Ok. ¿Se va a destrabar esto para continuar la negociación? Porque decir, es que yo insisto, hay que negociarla. Sí. Se va a poder destrabar uno. Y se va a cumplir, vamos a
a pensar que el documento que presentan el señor Rosadía y el monseñor Sommerstadt cala en las partes, el documento sobre la propuesta de cumplimiento de los acuerdos cala entre las partes y aquello empieza a caminar. Bueno, sí, como decimos uno quisiera que funcione. La expectativa es que funcione. Ahora, dificultades graves, grandes, no hay. El gobierno tiene que cumplir la ley, lo que dice la Constitución, más que el papelito ese que firmaron, porque esos acuerdos lo que hacen es decir, vamos a cumplir la ley. Pues no debería de haber mayores trabas, pero como te decía, lo que preocupa es que se siente, incluso en El Economista, la unidad de inteligencia del Economista publica un análisis de la situación en Nicaragua. Y ellos dicen, y yo fíjate que estoy de acuerdo casi con ellos, que el gobierno va a persistir, va a llegar el 2021, ellos incluso pronostican que va a ganar en el 2021 las elecciones. Sí, no, creo que fue ayer, el miércoles, el canciller dijo, el tema de adelanto de elecciones no está sobre la mesa. Sí, y ellos van a hacer lo posible. Que eso me deja pensar que puede haber algo debajo de la mesa, el hecho de que no haya algo sobre la mesa, ¿no? Sí, bueno, se conversa y se sabe, igual que se sabía que ya estaba arreglado con Estados Unidos, ¿verdad? Cuando en abril del año pasado, que las elecciones van a adelantarse en el 2020, si no a mediados, a finales del 2020. Pero todo eso son tonterías, fíjate. La verdad es que la situación nicaragüense no se resuelve con elecciones adelantadas tampoco. Porque, como te digo, el tema aquí es de alcanzar un acuerdo de nación. Mucho tiempo escuché yo decir, y yo lo creía bastante, que Daniel Ortega era un estadista. Que ese era su fuerte, ¿verdad? Como tenía una visión de país y esto y lo otro. Pues la perdió, bro, porque ahorita lo que tenemos es un problema de falta de visión de país. Aquí ni la población actúa como ciudadanía. Somos simples pobladores, accidentalmente que estamos aquí, no tenemos compromiso con la sociedad, no tenemos compromiso con nuestro marco legal, no tenemos compromiso con las instituciones. Y los políticos no son políticos tampoco. Porque vienen de esa misma población. Vienen de esa población. Entonces estamos hablando que tenemos un problema cultural. Por eso, desde Propuesta Ciudadana, nosotros mucho estamos moviendo el tema de la nueva cultura política. Yo creo que vos has tenido aquí a Adolfo, ¿verdad? Lo menciona bastante. Es eso. Nosotros tenemos que entender que mientras nosotros, los ciudadanos, no nos comportemos como ciudadanos, no vamos a generar más liderazgos que esos que están ahí. Entonces, el problema de la negociación es quiénes están negociando, qué están negociando en realidad, porque si se ciñeran a lo que dicen las reglas. Pero igual lo que me decía, lo que estábamos diciendo, no, el ciudadano dice, no, si no me da permiso yo me voy y rompo eso y lo hago, no respeto la ley. El gobierno no debe de llevar al ciudadano a ese extremo, el ciudadano no debería de hacer eso. Pero, brother, o sea, si nadie respeta la ley, te decía fuera del aire, que lo triste es que en Nicaragua, hasta cierto punto, si vos decís que vos sos una persona muy ética, que vos no aguantás un cañonazo, que vos no te vendés, la gente no te cree. La gente cree que es imposible que haya gente honesta, que haya gente justa, que haya gente honorable. Pero aún si te creen, dicen que sos tonto. Ajá, y es exactamente, ¿verdad? Porque el vivo vive del tonto. Y entonces todo el mundo quiere ser vivo, nadie quiere ser tonto. Y eso está pasando en esa mesa de negociación también, porque es parte del fenómeno cultural. Todos quieren, con su viveza, obtener un beneficio, no están pensando en el país, ¿verdad? Entonces, al Frente Sandinista, y lo dijimos en otro de tus programas, al empresario sandinista le debería de convenir que esto se arregle y que las leyes, que las reglas comiencen a funcionar para todos por igual. Cuando un inversionista extranjero se da cuenta de que en ese país se respetan las reglas, esto, lo otro, y que hay beneficios, entonces ese inversionista viene para acá. Pero aquí, con toda esa gente armada en las calles, manteniendo el orden, yo no me siento seguro, porque cualquier persona, te digo, sabe que eso es temporal, puede durar muchos años, la estabilidad del poder así, con armas, puede durar lo que dure, pero va a romperse en cualquier momento y se va a romper de una forma no sana.
Por eso es que es importante la negociación. Para Exactamente. Pero el problema que veo yo es que en la negociación no se está trabajando un proyecto de nación. Es decir, se está procurando salir del paso. Del escollo de abril para avanzar o para continuar casi en lo mismo que teníamos antes de abril. Exacto. No quieren cambiar el sistema. Nadie. Ni la alianza, ni mucho menos el gobierno. No se han planteado unas posiciones, por eso también en otro de estos programas hablábamos del referendo para la constituyente, por ejemplo. ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Porque aquí lo que necesitamos es un cambio de sistema en varios, y discutámoslo, y sentémonos 2 años a discutir ese sistema. Ahora, lo que pasa es que quienes tienen de alguna manera algún liderazgo no están opinando de esa manera, y me voy a ir, y a lo mejor no te va a gustar, porque sos miembro de esa organización, de la Unidad Azul y Blanco, en la forma en cómo decidieron elegir un consejo político. Qué bien que van a tener un consejo político. Y deciden elegir un consejo político y circuló en redes, no sé cómo fue el asunto, o si fue de esa manera, de una queja justamente del partido de Moisés Hassan en cuanto a la forma de elección, en donde los votos se contaron de una manera muy rara. Es decir, tenía 3 votos, uno de los por lo menos el que Moisés Hassan estaba reclamando tenía 3 votos y aparecía con 9. ¿No? Es decir, en la suma aritmética decía 3 votos, total 9. Sí. Es decir, una multiplicación, se le hizo una exposición al voto de manera que logró aumentar. Bueno, mira, estamos hablando que en Nicaragua tenemos ese problema. Estamos hablando de que es cultural y que nos atraviesa transversalmente a la sociedad, ¿verdad? Igual, ahí hay unos conflictos de intereses y de vivezas de ratón, ¿verdad? Vivezas tontas. Sí, hubo varias cosas ahí, pues. La verdad es que nosotros, no es que las dejamos pasar, es que entendemos el contexto y que estamos enfrentando esa cultura vieja política. Pero a ver, ahí viene una cosa que yo no entiendo. A ver, si yo estoy proponiendo un cambio que tiene que ver tiene que comenzar por vos. Estos son de esta manera y yo estoy proponiendo o estoy diciendo que eso no está bien y estoy proponiendo el cambio, lo que yo tengo que hacer es ser distinto a pero estoy haciendo prácticamente lo mismo. Es decir, lo que yo entendí de esa queja de Moisés Hassan es que hubo un fraude ahí. No, es que no fue fraude. Lo que pasa es que utilizaron un mecanismo supuestamente para garantizar mayor participación. Nos organizamos por mesas de interés. Nosotros estamos nosotros, por ejemplo, la Propuesta Ciudadana está en los movimientos políticos y partidos políticos, con el FDN, con, te decía, el PAC y todo eso. Entonces de ahí salió un grupo electo para ir a conformar el Consejo Político. Están los movimientos de sociedad civil, que son otro tipo, como ONG, están ahí, y así, pues hay diferentes, los estudiantes universitarios son otro grupo, hay sectores. Entonces ellos trataron de hacer una elección a 2 niveles, que salieran de los grupos, unos cuantos, y después se hiciera la elección arriba. Entonces, asumimos nosotros, por eso digo que nosotros no le pusimos mucho corazón a esa discusión, porque aparte de que a nosotros, nuestra filosofía de organización es diferente. Nosotros no pensamos en cuotas de poder, en espacios de liderazgo, y eso es secundario. El poder vos lo podés ejercer desde abajo, si tenés la gente. Entonces, vimos que hubo un error a la hora de hacer las votaciones cruzadas. Votaron de unos sectores en otros sectores. ¿Ah? No estaba pensado así, pero nadie lo tenía claro. Entonces se produjo el error técnico. ¿Dónde está lo malo? En no rectificar ante la crítica. ¿Sí? El proceso fue un proceso inventado para, digamos, ad hoc, para ese efecto. Hubo una comisioncita ahí de nominación y elección. Pues fallaron, pues. Pero es una elección para 6 meses. Ahora, si ellos persisten en eso, entonces habría que pensar que hay mala fe. Una elección donde resultó, y lo digo yo de esta manera, impuesto de alguna manera los más convenientes. Sí, obviamente, pero es que estamos hablando de política. O sea... Pero es decir, a ver, si vos no querés, si vos decís que el gobierno ha impuesto, entonces no impongas vos. A ver, no nos están imponiendo, te digo, hay grupos de intereses.
Por ejemplo, si hablamos de que hay ONGs ahí, vos sabés que hay articulaciones. Entonces hay grupos de ONG que son de una misma línea. Obviamente son más que Propuesta Ciudadana. Propuesta Ciudadana es uno. Y no tiene alianzas con nadie todavía. Las estamos construyendo. Entonces nosotros recién llegamos al momento de la elección. Por eso digo, nosotros le pusimos demasiado interés. Los partidos políticos tenemos una desventaja en ese tipo de organización. Ellos son bloques de organizaciones y todos tienen votos diferentes. Entonces ni siquiera es por, como te digo, malicia. Simplemente si son 10 ellos y van a votar por un candidato y proponen a uno de ellos y nosotros somos uno, yo pongo mi candidato, ellos ponen sus 10, ponen un candidato y votan los 10 contra 1. O sea, hay que pensar y replantearse la forma de hacer esa selección. Sí, o sea, te van a aplastar siempre. Pero es lo mismo, al final. Al final de cuentas es lo mismo, sí. Porque te digo, es la filosofía con la que se accede a la organización de las personas. Y pues esa es la política tradicional, es la vieja cultura política. Nosotros tenemos otra visión de las cosas, más horizontal, que te digo, los cargos son realmente hasta innecesarios. Y eso. Entonces, va a caminar, o sea, hay buenas intenciones en muchas organizaciones dentro de la UNAP. Hay fricciones, como en todas partes, pero somos personas. Lo que pasa es que son los menos, de alguna manera, es decir, de acuerdo a cómo me lo planteas, son los menos los que tienen esas buenas intenciones. No, te digo que por inercia, si son 10 organizaciones contra Propuesta Ciudadana, por inercia van a votar, porque la forma de votar, la forma de elegir es votando. En el modelo sociocrático nosotros no votamos y vamos a comenzar a vendérselos, pues, para que lo entiendan. Bueno, te quiero agradecer, Carlos, haber estado hoy con nosotros. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.